Medidas de forma, apuntamiento o kurtosis. El propósito del presente vídeo es lograr determinar a través de un método analítico el apuntamiento o kurtosis de una distribución de frecuencias para saber si los datos están muy concentrados y la gráfica es muy alta, sería leptocúrtica, normal, se le llama mesocúrtica, o muy aplanada, platicúrtica. Bien, vamos a iniciar con las actividades de apertura. Ejemplo, en la materia de probabilidad y estadística, ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes de las 3 especialidades del turno matutino obtuvieron en el primer reconocimiento parcial las calificaciones que se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos, para mantenimiento automotriz, la calificación de 5 hubieron 0 alumnos, 6, 3 alumnos, 7, 5 alumnos, 8, 34 alumnos, etc. En cambio, en contabilidad, con 5 de calificación hubieron 2 alumnos, con 6 hubieron 8, con 7 23, con 8 9, con 9 6 y con 10 solamente 1. Laboratorista clínico, la calificación de 5, sacaron 5 alumnos, 6 sacaron 10, 7 10, 8 10 alumnos, 9 10 alumnos y 10 solamente 5. Entonces te das cuenta, son diferentes. Los datos son directos proporcionados por el maestro de la materia. Dice aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Grafica un polígono de frecuencias para cada especialidad. Entonces vamos a hacer su gráfica de cada especialidad. Entonces, ¿cuál es la especialidad? ¿Cuál especialidad presenta la gráfica más alta? ¿Sí? C, ¿cuál especialidad presenta la gráfica más aplanada? Y D, ¿cuál de las especialidades presenta la gráfica intermedia? Entonces, una vez que hagas las gráficas, tienes que responder estas preguntas. Tomando en cuenta estos datos, tenemos aquí gráficas por especialidad. ¿Sí? La de mantenimiento automotriz, aquí en el eje X tenemos las calificaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el número de alumnos en el eje vertical y entonces ahí tenemos su gráfica, presenta esa forma. ¿Sí? La de contabilidad dice calificaciones de probabilidad y estadística en la especialidad de contabilidad, el 758, y ahí están también sus calificaciones y el número de alumnos. ¿Sí? Se ve más baja. Y finalmente el laboratorista clínico, si te das cuenta, se dan cuenta, entonces las calificaciones son las mismas de 5 a 10, pero el número de alumnos quedó más aplanada porque casi todos tenían el mismo número, casi todas las calificaciones tenían el mismo número de alumnos. ¿Okay? Entonces dice, ¿cuál especialidad presenta la gráfica más alta? O sea, la leptocúrtica. Si revisamos, pues la de laboratorista clínico es muy aplanada. Y entre la de mantenimiento automotriz y la de contabilidad, pues la más alta, ¿sí? La más leptocúrtica, pues sería la de mantenimiento automotriz. Y ahí tenemos la especialidad de mantenimiento automotriz. Inciso C, ¿cuál especialidad presenta la gráfica más aplanada? O sea, la platicúrtica. Y ya de estas dos que tenemos de contabilidad y laboratorista clínico, pues lógicamente la más aplanada es la de laboratorista clínico. ¿Sí? Y finalmente dice, ¿cuál especialidad presenta la gráfica intermedia? O sea, mesocúrtica. ¿Sí? Pues va a ser la especialidad de contabilidad, que es la gráfica que nos queda. Entonces, si te das cuenta, aquí la intención es que tú puedas ver que las gráficas pueden ser más altas. Si son muy altas se les llama leptocúrtica. Si están en intermedio, una distribución más o menos normal, es una leptocúrtica. Y si está muy aplanada, se le llama platicúrtica. ¿Okay? Actividades de desarrollo. Una vez que has tenido la experiencia de ver 3 gráficas con diferente kurtosis y apuntamiento, es momento de presentar las definiciones de ellas. Aquí tenemos. La kurtosis o apuntamiento precisamente mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal. Es decir, mide cuán puntiaguda es un polígono de frecuencias. ¿Okay? O sea, si está muy alta, pues está muy puntiaguda, o está muy aplanada, o está normal. ¿Sí? En otras palabras, la kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. O sea, nos va a decir si los datos están muy concentrados o muy dispersos.
Entonces, la kurtosis, que es el tema que estamos viendo, ¿sí? Podemos clasificarla en tres cosas, en tres aspectos. Leptocúrtica es el nombre que se le da a la gráfica o al conjunto de datos cuando existe una gran concentración de datos. Su gráfica sería muy puntiaguda. Mesocúrtica cuando existe una concentración normal de datos. Se le llama una distribución normal, o sea, en forma de campana. Platicúrtica cuando existe una baja concentración de los datos. ¿Okay? Entonces ya tuviste la experiencia de cómo vimos las tres especialidades, como sus gráficas. Podíamos pensar que son leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica, como lo vimos. De acuerdo con la definición y clasificación de las curvas por su apuntamiento o kurtosis, se tiene mantenimiento automotriz, lo clasificamos como leptocúrtica. ¿Por qué? Porque era la gráfica más alta, ¿sí? La más puntiaguda, decíamos, de todos. 2. La contabilidad como mesocúrtica, como una distribución normal o muy parecida a la distribución normal. Y la 3, laboratorista clínico como platicúrtica, o sea, muy aplanada. Entonces, dice, ¿cómo determino analíticamente el apuntamiento o kurtosis? ¿Sí? ¿Cómo lo determino? Entonces dice, a través de las siguientes fórmulas. Y aquí tenemos, ¿sí? En este caso va a ser alfa igual a M4 sobre M2 al cuadrado. Pero recuerda, M4 es cuando multiplicamos la frecuencia por X menos X barras a la 4. Y M2 es F por X menos X barra, pero al cuadrado. Aquí lo vamos a poner, donde M4 es la frecuencia multiplicado por X menos la media aritmética elevado a la 4 sobre N. Y M2 es muy parecida, nada más es F por X menos X barra al cuadrado. En vez de estar a la 4, va a estar al cuadrado sobre N. Para calcular el apuntamiento o kurtosis para la especialidad de mantenimiento automotriz, complete la siguiente tabla. ¿Sí? Y aquí tenemos una tabla, ¿sí? Donde la clase va a ser no va a haber marca de clase, porque ven que no estaba de tal rango a tal rango, eran datos concretos. O sacó 5, 6, 7, 8, no había intermedios. Entonces, eso mismo va a ser la clase. Y la marca de clase, por eso le llamamos X. ¿Sí? Y la frecuencia es F, ¿sí? Y X por F. ¿Por qué ya les puse estas de 0? Porque la frecuencia aquí es 0, entonces va a eliminar todas estas de 0, porque sería la frecuencia 0 por 5, 0, ¿sí? Y en la otra, al estar la frecuencia multiplicando, todo en 1 por 0 va a dar 0, y también en la siguiente. Vamos a empezar a ver la siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que vamos a multiplicar lo que aquí nos están diciendo. Por ejemplo, la clase, pues es en este caso 6, es X, por la frecuencia que es 3. 6 por 3 son 18. Luego 7 multiplicado por 5, pues son 35. Y así sucesivamente. 8 por 34, 272. 9 por 5, 45. Y 10 por 3, 30. Entonces, así sacamos los valores de la columna X por F. Luego viene la sumatoria, sacamos su sumatoria y nos da 400. Si sumo 18 más 35 más 272 más 45 más 30, me da 400. Y con esto ya voy a poder calcular la media aritmética porque lo voy a necesitar para las siguientes columnas. Entonces la media aritmética es X barra igual a la sumatoria de X por F sobre N. Ya tenemos la sumatoria de X por F es 400 y la cantidad N es 50, que es la sumatoria de la frecuencia. Y 400 entre 50 me da 8. Quiere decir que la media aritmética es igual a 8. Una vez que ya tengo la media aritmética, ahora sí puedo calcular la siguiente columna. Dice F, pero F sería la frecuencia, ven, por eso dio 0 aquí, por X menos X barra, pero la X vale 5, menos 8 sería menos 3 al cuadrado, sería 9 por 0, da 0. Entonces, por eso ya estaba puesto el 0. Pero ahora vamos a ver el otro. Sería 6 menos 8, me quedaría menos 2, al cuadrado quedaría 4.
por la frecuencia, que son 3 por 4, me quedan 12. ¿Ok? El siguiente serían 7 menos 8, queda menos 1, al cuadrado queda 1. Por la frecuencia, que es 5, entonces me da 5. ¿Ok? Y se dan cuenta cómo nada más vamos multiplicando estos aspectos, ¿no? ¿Ok? Y las demás serían igual. La otra 8 menos 8 pues es 0. ¿Ok? Por la frecuencia, que es 34, da 0. En la siguiente 9 menos 8 queda 1. Al cuadrado 1. Por la frecuencia 5. Por eso da 5. Y finalmente 10 menos 8 queda 2. Al cuadrado son 4. Por 3, 12. Y sacamos su sumatoria. La sumatoria da 34. Entonces así fue como calculamos esta columna. Ahora vamos a calcular la siguiente columna. Otra vez es muy parecido al proceso anterior, pero ahora no vamos a elevar al cuadrado. Ven que aquí lo elevábamos al cuadrado, ahora vamos a elevar a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia con la otra. Y vamos a decir, primero voy a hacer lo que está en el paréntesis y elevarlo a 4. Que sería x, voy a agarrar la 6, el del 6 dice x menos x barra, sería 8. 6 menos 8 queda menos 2. A la 4 serían 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Va a dar positivo porque se está elevando a una potencia par. 16 por la frecuencia, que es 3, ¿sí? Entonces nos daría 48. La siguiente sería 7 menos 8, quedaría menos 1. A la cuarta queda 1 por 5, que es 5 porque esta es la que tenemos acá. Nos va a dar 5. Y así sucesivamente. La siguiente sería 8 menos 8, 0. A la cuarta 0. Por la frecuencia, que es 34, da 0. La siguiente sería 9 menos 8 queda 1. A la cuarta queda 1. Por la frecuencia, que son 5, va a quedar 5. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente serían 10 menos 8, quedan 2. A la cuarta son 16. Por 3 queda 48, que es esto. Y ya teniendo todo eso, simplemente sacamos su sumatoria y nos dice que son 106. ¿Ok? Entonces borro esto porque ya no nos es de utilidad. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a aplicar la fórmula que tenemos allá. Entonces, el apuntamiento o kurtosis sería igual a M4 sobre M2, pero al cuadrado. Pero ¿quién es M4? Es esta sumatoria, porque así nos dice aquí, ¿sí? La sumatoria de F sería esta, M4. F por X menos X barra a la cuarta sobre N. Es 106 sobre N, pero N es 50. Entonces en el numerador por eso quedan 106 sobre 50. Y en el denominador me dice que es M2 al cuadrado, pero M2 es esta sumatoria. 34 entre 2, entre 50, perdón, que es N al cuadrado. Entonces ahí está. Ahora lo que voy a hacer es el 106 sobre 50 lo voy a pasar igual, pero el 34 sobre 50 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? 34 al cuadrado son 1156 y 50 al cuadrado son 2500. Por eso quedó 106 sobre 50, no le pasó nada, pero sobre 1156 sobre 250. Ahora aplico la ley de la torta. Voy a multiplicar extremos por extremos. 2500 por 106 y 50 por 1156. Y esto nos va a dar 265.000 sobre 57.800. Entonces, ya que tenemos esta información, podemos simplificar. Como tiene ceros arriba y cero abajo, puedo tachar dos ceros y sería 2650 sobre 578. Como los dos son pares, les puedo sacar mitad. Me quedaría 1325 sobre 289. O bien, hago la división y me dice que la kurtosis en este caso sería 4.58. Pero ¿qué significa un parámetro como eso de 4.58? ¿Cómo sé que es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? Aquí viene el criterio, se los pongo.
Dice una kurtosis de alrededor de 3, o sea, 3.1, 3.2, 2.8, 2.9, 2.7 incluso se considera, ¿sí? Es mesocúrtica. Si está alrededor de 3 es mesocúrtica. Mayor a 3 es leptocúrtica. Y menor a 3 es platicúrtica. En este caso nos dio 4.58, es mayor que 3. Entonces, por lo tanto, se clasifica como leptocúrtica. ¿Okay? Esta sería una gráfica y coincide con la gráfica que vimos, mantenimiento automotriz, era leptocúrtica. Bien, vamos a de una vez hacer las actividades de cierre, que eso lo hacen ustedes, dice, con la finalidad de que reafirmes tus competencias sobre el cálculo del apuntamiento o kurtosis, te invito a que de manera individual realices las siguientes actividades. Dice, en la materia de probabilidad y estadística, ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes de las especialidades de contabilidad y laboratorista clínico del CETI 158, turno matutino, obtuvieron en el primer reconocimiento parcial las calificaciones que se muestran en la siguiente tabla. Esas son las calificaciones que habíamos visto de principio. Ves que hicimos las de contabilidad, de mantenimiento, pero ahora van a hacer las de contabilidad y las de laboratorista clínico. Entonces dice, determine analíticamente el apuntamiento o kurtosis y en base a dicho resultado clasifica a qué tipo de apuntamiento corresponde. Pues muy bien. Entonces, si ustedes hacen bien estas actividades, entonces quiere decir que sí entendieron el procedimiento. ¿Sí? Para que puedan corroborar sus resultados, les damos las respuestas, ¿sí? Pero tienen que hacer el procedimiento porque la respuesta nada más trae el puro resultado. ¿Sí? Aquí están las respuestas, nos dice, con la finalidad de que puedas comparar tus resultados obtenidos, te proporciono los valores correctos de la kurtosis. Para llegar a ellos tienes que hacer el procedimiento desarrollado. Y ahí están, la especialidad de contabilidad, la especialidad de laboratorista clínico, su interpretación. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.